Buenas noches, hermanos, buenas noches, juventud. Hoy quiero que tomemos un tema que me parece interesante, un tema que me parece muy bueno, y quiero que abramos la Biblia, en el libro de Isaías, página 40, capítulo 40, versículo 29. Y vamos a leer la palabra, pero antes vamos a colocar ese momento en las manos de nuestro Creador, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy a ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la adoración y la exaltación. Te doy gracias porque tú eres un Señor fiel, un Señor verdadero, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Coloca, Señor bendito, tus palabras en mi boca. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces las necesidades de tu pueblo, tú conoces las necesidades de aquellas personas que están allá, Señor, atrás de esa pantalla, escuchando, Señor, a través del internet, esta predicación, esta palabra, Señor de los cielos. Tú conoces cada necesidad y yo te pido que tú te glorifiques y hagas lo que tú tengas que hacer, Señor. Padre, bendice con toda bendición a tu pueblo. Señor, te pido especialmente por los pastores, Señor, de cada iglesia, de cada congregación, de cada denominación, Señor. Aquellos pastores, Señor, que están sirviendo en tu obra, Dios de los cielos. Y sobre todo, aquellos pastores, Señor, de iglesias pequeñas, que tal vez no tienen la provisión como las iglesias grandes o las mega iglesias, pero que te pido que seas tú, Señor, obrando en esos varones, Señor, que seas tú respaldándolos en todo tiempo y en todo lugar, y que aquellos pastores de obras grandes, Señor, que tú has multiplicado y has prosperado en gran manera, yo te pido que tú pongas en sus corazones, Señor, sustentar al pastor pequeño, Señor, para que sea tu obra creciendo, Dios de los cielos, para que estemos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos coloco este momento, Señor, y que todo lo que pase sea para tu honra y tu gloria, que tu precioso Espíritu Santo sea paseándose en medio de nosotros, que tu precioso Espíritu Santo sea poniendo convicción de pecado en nuestras vidas, sea mostrando nuestros errores y trayéndose refrigerio a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías 40, versículo 29 en adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El único que nos puede dar las fuerzas es el Señor Jesucristo. El único que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Hace 2 días conecté mi celular a la toma, el cargador, y puse a cargar mi celular. Lo dejé toda la noche porque me quedé dormido. Al otro día, cuando fui a mirar, estaba totalmente descargado. Estaba en rojo la barrita que me mostraba la carga del celular. Me causó curiosidad, miré y simplemente estaba mal conectado mi celular. No sé qué problema había en la batería, no estaban los cables rotos, pero simplemente había algo que no permitía que mi celular recibiera carga, o la batería de mi celular recibiera carga. Me puse a pensar, dije, ¿será que se me dañó mi celular? ¿Será que se dañó la batería? Pero algo me vino a la mente, algo me causó curiosidad. Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor, muchas veces nos apartamos del Señor, y nos hemos dado cuenta, o nos damos cuenta, que poco a poco nos comenzamos a secar. Poco a poco dejamos a un lado las cosas del Señor, y sin darnos cuenta nos secamos. Sin darnos cuenta ya no tenemos el mismo brillo. Sin darnos cuenta ya no hablamos como antes. Sin darnos cuenta hemos perdido la presencia de Dios. Sin darnos cuenta nosotros nos apartamos del Señor. Algo que aprendí hace un tiempo, una reflexión pequeñita, y alguien me decía: si tú tocas violín o tocas algún instrumento, todos los días tienes que entrenar, todos los días tienes que practicar. Hay un ejemplo de un hombre que tocaba el violín, era el mejor violinista del mundo. Lo invitaron a un país
un rey lo invitó a su país y le dijo que le pagaba todo, le daba la alimentación, el hospedaje, todo lo que necesitaba lo tenía a su disposición. Este hombre todos los días practicaba 2 veces al día. La gente que lo veía decía, amigo, ¿por qué practica tanto? Si usted es el mejor concertista, usted es el mejor violinista, no necesita practicar tanto. Este hombre muy sabiamente les dijo, si yo dejo de practicar un día, cuando vaya a tocar, simplemente voy a estar quedado un poco de la melodía. No voy a estar en el ritmo que es, no voy a entrar en la nota como es. Pero nadie se va a dar cuenta porque va a ser algo imperceptible. Solo yo me voy a dar cuenta. Si dejo más de 2-3 días sin practicar, se va a hacer un poco más notorio, pero nadie se va a dar cuenta, el público no se dará cuenta. Me daré cuenta yo y se dará cuenta los otros concertistas, digámoslo así. Pero si yo dejo más de una semana sin practicar, no solamente me voy a dar cuenta yo, no solamente se van a dar cuenta la otra parte de la banda, la otra parte del grupo, los otros músicos, sino que también el público se va a dar cuenta. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Si yo dejo de orar un día, bueno, nadie se va a dar cuenta, pero yo voy a estar cargado. Si dejo de orar más de 2-3 días, puede que la gente no se dé cuenta, pero mi pastor, mi líder, aquellas personas que me conocen, mi familia y yo nos vamos a dar cuenta, porque voy a estar más alterado, porque voy a tener más cargas, porque voy a tener más problemas. Pero si dejo más de una semana en que no estudio, en que no oro, en que no estoy buscando la presencia del Señor, no solamente me doy cuenta yo, no solamente se da cuenta mi familia, no solamente se darán cuenta en la iglesia, sino también aquellas personas que me rodean, aquellos mis amigos o aquellas personas a las que yo les predicaba la palabra. Ellos se van a dar cuenta porque ya no estoy reflejando al Señor, porque me he apartado del Señor. La Biblia es muy clara que cuando dice que si una rama se cae del árbol, este se seca. Si el árbol o si la rama se cae de la vid, se seca automáticamente. Si nosotros nos apartamos del Señor Jesucristo, nos secamos. Mi celular no sé qué problema tenía en la batería, o simplemente no estaba bien conectado. Si nosotros no estamos conectados con el Señor, no recibimos la carga, hermanos. Si nosotros no estamos conectados con el Señor, no vamos a tener de qué hablar. Hablaremos de lo que nos parece. A mí me parece que, o yo creo que, son 2 frases que a mí me preocupan cuando yo escucho a un hermano hablar. Cuando un hermano dice, a mí me parece, yo creo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo yo con esas palabras. Si alguien me dice, la palabra de Dios me dice que, y me muestra los versículos, a esa persona tendremos que tomarlo en cuenta, porque nos está hablando sabiduría. No tengamos en cuenta aquellos que dicen, a mí me parece, no estoy de acuerdo, yo no creo, es que el pastor dijo esto y no me parece. No, si hay algo que no estamos de acuerdo, si hay algo que no nos parece, hay algo que no nos gusta, vamos a la presencia del Señor. Le decimos al Señor, Señor, tú sabes que no estoy de acuerdo con esto, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Si el Señor te dice que ores, ora. Si el Señor te dice que no le pares bolas, no le pares bolas, te quedas tranquilo. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que cuidar, la presencia de Dios. La presencia de Dios a veces la tomamos por algo vano, a veces no la cuidamos, a veces dejamos al Señor a un lado y vivimos la vida como nos parece. Tomamos decisiones y no lo consultamos con Él. Tomamos decisiones y no las ponemos delante de Él. Y nos equivocamos y después culpamos al Señor. Juan 15, en el capítulo 15, del versículo del 4 al 5, nos dice lo siguiente. Por favor, vamos a Juan. Abramos la Biblia, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos del Señor, hermano, es como una rama que se cae del árbol y deja de recibir la savia bruta, deja de recibir el alimento, y pocos días después, o una semana después, será una rama seca, una rama que se echará al fuego nomás, una rama que solamente hará brasa, pero en el fuego. Si uno de nosotros nos secamos, si uno de nosotros nos apartamos del camino de Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, nos vamos a secar, hermanos, y probablemente iremos al lago de fuego. Tenemos que estar conectados con el Señor, tenemos que estar buscando de la palabra, buscando de su presencia. No hagamos lo que nos parezca, sino hagamos lo que Él nos mande a hacer. Yo quiero que tomemos en cuenta algo y veamos algo. Son unos pasitos, 7 pasos que tengo yo. Cómo permanecer fortalecidos por Dios. Son unas sencillas sugerencias. Es algo pequeñito que el Señor me puso en el corazón, que yo sé que a todos nos va a servir en algún momento. A mí me ha servido muchas veces. Me he dado cuenta que queremos hacer cosas nosotros a nuestra manera, como nos parece. Pero debemos preguntarle qué es lo que el Señor quiere. Debemos preguntar si el Señor está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo o no, si esa es la voluntad, si ese es mi ministerio, si estoy en la alabanza, si es la voluntad del Señor, si estoy predicando la palabra, si estoy en la danza, si estoy enseñando, si esa es la voluntad del Señor. Leamos estas pequeñas sugerencias. Primero, andando en amor. Vamos a andar en amor. Tengo que aprender a imitar los pasos de Jesús. Vayamos a Efesios, libro de Efesios, o la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Hermano, Cristo se entregó por nosotros. No escatimó su vida. Nos dio esa salvación a través de su sangre, a través de su cuerpo maltratado, magullado, destrozado. Nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Con su sacrificio, Él evitó que nosotros hiciéramos sacrificios. No necesitamos subir montes de rodillas, no necesitamos pagar misas, simplemente recibirlo a Él en el corazón. Imitar lo que Él hacía, tener compasión por los pobres, compasión por los menos favorecidos, por la gente de la calle, por aquellos que pasan necesidades. Si tú conoces a alguien que está pasando necesidades, órale al Señor, ayúdalos a interceder, ayúdalos a orar para que su prueba sea menos dolorosa y sea más rápida. El segundo paso es andando en la luz. Efesios 5, del 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El primer paso es imitar los pasos de Jesús. El segundo es procurar ser santos para Dios. La palabra santo es apartado para Dios. Cuando una persona se aparta para Dios, no quiere decir que no vaya a cometer errores. No quiere decir que no vaya a fallar en algún momento. En algún momento fallará. En algún momento cometerá pecado. En algún momento tendrá errores. Pero debemos tener en cuenta que abogado tenemos para con Dios. Delante de Dios hay un abogado y es el Señor Jesucristo. Simplemente la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Que si a mí me gustaba tomar, ya no tomo. Me aparto del trago, del alcohol. Si me gustaba fumar, me aparto del cigarrillo, de la marihuana, de esos vicios. Si me gustaba ser mujeriego, procuro no estar a solas con una mujer. Cualquiera sea lo que me haya llevado al mundo, cualquiera sea el pecado que yo tenía, cualquiera, si me gustaba el juego,
pues evito entrar a lugares donde se practique el juego o donde se hagan apuestas. Sea lo que sea, de donde el Señor me haya sacado, procuro no volver a ese lugar. Procuro no probar nada. Procuro no inventar cosas. Procuro no meterme donde no debo estar. Procuro no estar cerca al pecado, aunque vivamos en medio del pecado. No consiento el pecado en la mente y no lo permito en el corazón. Todos tendremos pruebas, todos tendremos luchas, todos seremos tentados, pero no de parte de Dios, sino de parte de nuestro enemigo, del adversario, el diablo. Todos pasaremos por luchas, por pruebas. Pero si yo comienzo a consentir el pecado en mi mente y comienzo a darle vueltas al pecado, tarde o temprano caeré en pecado. Había algo que yo escuchaba cuando decía la gente, no, que el hermano fulanito cayó en pecado. Ese cayó en pecado es como si fuera caminando y ¡pum! Cayó en un hueco llamado pecado. El pecado, hermano, comienza desde el primer momento en que yo comienzo a consentir pensamientos impuros en mi mente. Desde ahí ya comencé a pecar. Porque cuando comienzo a consentir un pensamiento, tarde o temprano voy a llevarlo a un hecho. Evitemos esas cosas. Procuremos ser santos para Dios, apartados para Dios. El tercer paso es andar agradándole en todo. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando llegamos a las cosas de Dios, conocemos al Señor Jesucristo, nos enamoramos, entregamos nuestra vida. Dice la palabra de Dios que somos revestidos, somos llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder. Procuramos ya agradar a Dios y no agradarme a mí mismo. Pero he visto en muchos lugares, y aún en mi comienzo, yo procuraba hacer las cosas para agradar a mi pastor. Yo procuraba hacer las cosas para agradar a los hermanos. Muchos procuramos hacer las cosas para que nos vean. Muchos procuramos hacer las cosas para agradar a otros. Pero hemos dejado a un lado al que tenemos que agradar. Cuando hagamos algo, lo hacemos para agradar al Señor. Y para que el Señor sea agradado por nosotros. Para lo que yo haga, a Él le agrade. A Él sea como un incienso, como un olor grato. Que todo lo que yo lo haga para Él y por Él. Para engrandecer su nombre. Para que otros lo conozcan a Él. No para que me conozcan a mí, aunque sé que me van a conocer a mí. Porque la palabra de Dios dice que al que se humilla el Señor lo exalta, pero al que se exalta Dios lo humilla. Eso quiere decir que cuando tú haces las cosas para agradar a Dios, para que la gente lo conozca a Él, Él se encargará de que te conozcan a ti. Si quieres servir en la alabanza, busca alabar a Dios. Si quieres servir en la danza, busca danzar para Dios. Si quieres predicar la palabra, predica de Dios. Cualquier cosa que tú quieras hacer, si quieres lavar las sillas de la iglesia, lávalas para Dios, como si Él fuera el que se fuera a sentar en ese lugar. No un hermano, sino el Señor Jesucristo se fuera a sentar en ese lugar. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él, hagámoslo por Él. Amén. El cuarto paso, andar sabiamente. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El tiempo tenemos que saberlo usar, y las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Saber usar el tiempo es, si estoy estudiando, tengo tiempo, no sé, para leer, tengo tiempo para cualquier cosa. Sabemos que si estoy estudiando tengo que cumplir con mis trabajos de la universidad, el colegio, donde estemos. Pero cuando no tengamos trabajos, no tengamos nada que hacer, procuremos hacer cosas que le agraden a Dios. Antes de cualquier cosa, Señor, mira, tengo este tiempo, tengo estos minutos, tengo esta hora, no sé qué hacer. ¿Qué quieres que haga para ti? Muchas veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo, no, es que yo no puedo hacer esto, no, es que yo no puedo ir a la iglesia, y sacamos excusas. Le damos la espalda a Dios. Pero todos tenemos tiempo. Muchos tienen tiempo para irse a jugar, otros tienen tiempo para estar con los amigos,
Otros tienen tiempo para chismear. Perdemos el tiempo. Algunos tienen tiempo para ver fútbol, otros tienen tiempo para ver novelas, otros tienen tiempo para ver realities y programas que no edifican, no tienen sentido. Pero nunca tenemos tiempo para Dios. Cuando tú sacas ese tiempo para Dios, créeme que es el momento en que vienen las más grandes revelaciones. Y ahí comienzo a tener sabiduría. La sabiduría me hace que yo tome las mejores decisiones en los momentos correctos. La sabiduría hace que yo hable cuando tenga que hablar y calle cuando tenga que callar. Pero la sabiduría solamente me la puede dar el Señor Jesucristo a través de la palabra. Aprovechemos bien cada minuto, cada segundo. Vivamos como el reloj. El reloj va segundo a segundo. No se preocupa por el minuto siguiente, porque Él va segundo a segundo. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo clamor y con todo ruego. ¿Tenemos necesidad de algo? Clamemos. ¿Tenemos tiempo para algo? Busquemos del Señor. Hagamos la obra del Señor. Así no prediques la palabra. Tu testimonio es vivo. Tu testimonio, dice la palabra de Dios, que nosotros somos cartas abiertas. Somos libros abiertos. Que nosotros reflejemos al Señor Jesucristo. Ese es el mayor testimonio. Ese es el mejor trabajo que podemos hacer. El quinto punto: andar en el Espíritu. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Algo que está pasando en los jóvenes. Algo muy común en cada joven, en todos nosotros, en todos los jóvenes. Las fiestas. Las fiestas donde hay trago o alcohol. Donde hay música mundana, música sensual. Las fiestas donde hay problemas. Las fiestas donde muchas veces le damos rienda suelta a la carne. Donde muchas veces no nos podemos contener. Y hacemos cosas que después nos avergonzaremos. Hacemos cosas de las que después nos vamos a sentir mal. Yo sé que cuando uno es joven y uno quiere permanecer o pertenecer a un grupo, uno hace cosas por agradar a esas personas. Pero tengamos algo en cuenta, hermano, que la palabra de Dios dice que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios también dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado. Contristar quiere decir no entristecer. ¿Y cómo lo entristecemos? Cuando desobedecemos. Cuando nos metemos en lugares donde no deberíamos estar. Hace poco les contaba yo la historia de un gran amigo mío que cantaba música rap, predicaba la palabra de Dios, tremendos mensajes que él daba a través de la música, pero simplemente un día, por agradar a su novia mundana, se fue a una fiesta. Estaba en la fiesta, un tipo estaba borracho, quiso abusar de su novia. Él, por ir a defenderla, recibió 2 disparos, cayó al piso, y los que estaban ahí me contaban que él comenzó a hablar en el espíritu, a hablar en lenguas, y decía que veía ángeles que venían, pidió perdón al Señor, se arrepintió, porque el Señor tiene misericordia, y se lo llevó. Hermano, muchas veces le dijimos, yo le decía, hermano, cuídese, no haga esto, no vaya a estas fiestas, no agrade a su novia, hermano, porque usted tiene que buscar, usted tiene que agradar a Dios. Pero no hizo caso, hermanos. Yo creo que Dios se lo tuvo que llevar para evitar que se perdiera, porque dice la palabra de Dios que árbol que no da fruto será cortado. Entonces, vivamos en el Espíritu, permitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. ¿Y cómo la puede controlar Él? Cuando nosotros le entregamos todas las áreas de nuestras vidas, todas, emocional, espiritual, sexual, económica, física, todas las áreas de nuestras vidas. Entreguémoslas al Señor. Señor, toma tú el control. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mi mente, de mis emociones, de mi corazón, de mi intelecto.
toma control de todas las áreas de mi vida y dejemos que Él sea el que gobierne nuestras vidas, que Él sea el conductor, que Él sea el que maneje, y así nunca nos iremos a estrellar. El sexto punto es andar agradecidos y alabándole siempre. Efesios 5 del 19 al 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser agradecidos con lo que tengamos. Recuerdo que hace un tiempo, aquí en Colombia hay algo que le llamamos changua. Changua es agua mezclada con leche, le echamos huevos y dejamos que todo eso herva. Algunos, bueno, la mayoría le echamos algo que se llama calao. El calao es un pan duro, un pan durísimo, y lo echamos ahí, y eso es algo que a mí me parecía lo más horrible. Yo siempre decía que la changua era una leche que quería ser agua, un agua que quería ser leche y nunca fue leche. Eso era una changua para mí. Pero hubo un tiempo que pasé unas circunstancias duras, circunstancias donde tuve muchas necesidades, donde muchas veces mi alimento fue un pan con agua, y ahí yo decía: Señor, quisiera una changua. Aquella changua que yo tanto menospreciaba, aquella changua que yo tanto renegaba, en ese tiempo yo deseaba una changua, hermano. Aquella agua que quiso ser leche y nunca pudo ser, la deseaba, hermano. Yo le decía: Señor, al menos una changua. Hermano, aprendí a ser agradecido con lo que el Señor me da. Y ahora que le agradezco al Señor, muchas veces mi esposa me dice: ¿qué comemos? Mi amor, quiero una changua. Una changua, hermano. Aquello que yo menospreciaba es algo que yo ahora valoro. Muchas veces nosotros despreciamos lo que tenemos. Queremos tener lo que otros tienen, pero menospreciamos lo que el Señor nos ha dado. No nos damos cuenta que para llegar a la excelencia, para llegar a la grandeza, tenemos que ser agradecidos con lo poco que tenemos. Si queremos vivir en abundancia, como dice la palabra, tenemos que ser agradecidos en lo poco que tenemos. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. En todo tiempo agradezcamos al Señor, en todo momento, hermano. Aprovechemos cada minuto, cada hora, cada segundo para honrarlo y para mostrarle nuestra gratitud. Y el séptimo y último paso, o el último punto, es andar sumisamente. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese someteos no quiere decir que nos dejemos manipular por otros, sino ese sometimiento es una muestra de amor y de respeto a otros. Ese someterse tampoco quiere decir que voy a hacer todo lo que otro me diga, sino ese someterse quiere decir que voy a respetar respetar los pensamientos de nuestros hermanos, respetar los pensamientos de otras personas. Tal vez no estemos de acuerdo, pero debemos respetarlos, sobre todo a aquellos hermanos que son nuevos en la fe, aquellos que hasta ahora están conociendo de la palabra, que son susceptibles a todo lo que se dice. Porque si hemos visto muchas cosas, que hay mucho legalismo en muchas iglesias, que si como o no como rellena, que si el hermano come rellena le parece pecado, y que si el otro no come rellena no le parece pecado. Hermano, no importa lo que el otro crea, lo importante es que nosotros no seamos piedra de tropiezo. Si hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, simplemente con amor le hablamos a esta persona o a este hermano, no haciéndonos los más sabios ni creyéndonos los más espirituales. Simplemente vamos con amor y le decimos al hermano lo que no está mal, pero con base bíblica. Hermano, tenemos que aprender a someternos, pero para aprender a someternos tenemos que primero someternos a Dios. La palabra de Dios dice que resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese sometimiento a Dios quiere decir que lo busquemos, que lo adoremos, que lo aprendamos a escuchar. Resistir quiere decir que peleemos.
No quiere decir que yo me quede quieto, no, quiere decir que peleemos. ¿Cómo peleamos? Con súplica, con oración, con lloro, con ruego al Señor. Y el diablo huirá de vosotros. Declaramos la palabra, buscamos de Dios, y el enemigo no podrá soportar al que está conmigo. Porque también la palabra de Dios dice que es más fuerte el que está conmigo que el que está en el mundo. Alguien dijo, la fortaleza para nuestras conquistas la tomamos continuamente de Cristo. Y es una realidad. Cada vez que yo me siento sin fuerzas, cada vez que yo veo que como que no puedo pasar esa prueba, voy a Él. Siempre voy a su presencia. Señor, no entiendo por qué, no entiendo para qué. Pero Señor, ayúdame, dame fortaleza. Ayúdame a tener victoria en todo momento. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo, Señor. Y si no entiendo lo que tú estás haciendo, ayúdame a tener esa fortaleza para seguir adelante cada día. Para pelear cada día, Señor. Hermanos, la palabra de Dios es algo que nos da fortaleza. Es algo que nos anima. El Señor Jesucristo es muy claro en todo lo que nos habla. Pensamientos de bien es lo que tengo para vosotros, es lo que dice el Señor. Él es el que nos da, Él es el que nos da las fuerzas, hermano, como les leía yo, Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No sé qué luchas estés pasando, no sé qué esté pasando en tu vida. Muchas veces nos sentimos derrotados, cansados, agobiados. Como dice la canción, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y esa parte que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumerjámonos en la presencia del Señor. Descansemos en Él. Entreguémosle nuestras luchas. Entreguémosle nuestras cargas. Sometámonos a Él. Obedezcámoslo. Y créame que saldremos de esa oscuridad en la que nos encontramos. ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Tienes problemas con tus padres, con tus hermanos? ¿Tienes problemas con tus amigos? Entrégale esas cargas al Señor. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu lucha. No sé si es una enfermedad. No sé si es la escasez. No sé si es el dinero. No sé si es que te va mal en el colegio, en la universidad. Pero entrégale esa lucha al Señor. Descansa en Él. Dile, Señor, te entrego mi vida. Dile, Señor, te entrego mi corazón. No sé si eres altanero. No sé si eres rebelde. No sé si de pronto eres orgulloso. No sé cuál sea tu lucha. Muchas veces tú te encargas de cerrar las puertas por tu forma de ser, por tu carácter mal formado. No sé cuál sea el problema que haya en tu vida, pero dile, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi alma destrozada, Señor. Vengo a ti derrotado. Y quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me levantes, Señor. Quiero que tú me moldees, que tú me enseñes. Señor, quiero que tú hables esta noche a mi vida, o esta tarde, o esta mañana. Que tú hables a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, a mi ser. Señor, si he cometido errores, Señor, si he pecado contra el cielo y contra ti, te pido que me perdones, que me guíes a toda verdad. Señor, muéstrame tu gloria, abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales. Señor, si tengo mis sentimientos dañados, si tengo mi corazón destrozado, yo te pido que tú traigas paz a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a mi alma. Yo te pido que tú sanes mis emociones, Señor. Señor, si alguien me ha hecho daño y aún sigo recordando eso, saca eso de mi vida, Señor. Te entrego esa carga, Señor. Perdono a aquel que me hizo daño, aquella mujer, aquel hombre que me lastimó, que me dañó. Señor, yo quiero descansar en ti. Señor, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero andar en amor. Yo quiero andar en luz.
Yo quiero agradarte en todo. Yo quiero andar sabiamente. Yo quiero andar y ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser agradecido en todo tiempo. Y quiero ser sumiso ante ti, Señor. Toma el control, Señor, tú. Ya no quiero llevar más mis cargas. Ya no quiero pelear más en mis fuerzas. Ahora quiero que tú pelees por mí. Ahora quiero que tú me guíes y que tú me enseñes, Señor. Padre, te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Jóvenes, no dejes que esta prueba te aparte del Señor. Saca lo mejor de ti y deja que Él saque lo mejor de ti. Deja que Él te guíe, deja que Él te enseñe y deja que Él sea el que te ponga en lo más alto. No te pongas tú mismo, no te alabes a ti mismo, sino deja que Él sea el que te exalte y el que te dé el lugar que tú te mereces. Jóvenes, que el Señor los bendiga. Hermanos, sigan adelante, busquen del Señor, no permita que nada y nadie los aparte del camino, y no permita que nada ni nadie les vaya a hacer daño. Que el Señor Jesucristo los acompañe, que su Espíritu Santo los guíe a toda verdad, y que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su rostro. Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos.